Teología política. 4 capítulos sobre el concepto de soberanía, 1922, de Carl Schmitt. Es una de las obras más influyentes y controvertidas en la teoría política. En este libro, Schmitt presenta su argumento sobre la naturaleza de la soberanía, la relación entre el derecho y la política, y los fundamentos teológicos de los conceptos políticos modernos. El libro es particularmente notable por su famosa definición inicial: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Esta afirmación resume la visión de Schmitt de que la soberanía no es meramente un constructo legal, sino un poder de toma de decisiones existencial que determina los límites del orden jurídico mismo. 1. El concepto de soberanía. La tesis principal de Schmitt gira en torno a la idea de que el orden legal se basa, en última instancia, en la capacidad de decidir sobre circunstancias excepcionales, situaciones que quedan fuera de las disposiciones legales normales. Argumenta que la verdadera prueba de la soberanía no es la aplicación rutinaria de la ley, sino la capacidad de suspenderla en una crisis. Al definir la soberanía en términos de decisión en lugar de normatividad, Schmitt desafía la tradición liberal, que ve el orden jurídico como basado en normas neutrales y objetivas, en lugar de en una autoridad discrecional. Para Schmitt, el marco legal del Estado no es autosuficiente. Depende de una autoridad política subyacente capaz de responder a amenazas extraordinarias. Esta crítica está dirigida a positivistas jurídicos como Hans Kelsen, quien argumentaba que el derecho obtiene su legitimidad de su coherencia lógica y validez procedimental. Schmitt, en contraste, sostiene que la efectividad del derecho siempre depende de la existencia de un poder soberano capaz de tomar decisiones políticas fundamentales en momentos de crisis. 2. La excepción y el estado de emergencia. El concepto de excepción de Schmitt juega un papel central en su teoría política. Argumenta que, si bien los estados democráticos liberales a menudo se presentan como operando bajo un sistema de normas jurídicas impersonales, en realidad dependen de la capacidad de declarar estados de emergencia. En tiempos de crisis, ya sea guerra, revolución o colapso económico, las normas jurídicas pueden ser insuficientes y el soberano debe tener el poder de actuar fuera de ellas. El estado de emergencia, según Schmitt, revela los límites del formalismo legal. Ningún sistema legal puede anticipar todas las crisis posibles y cuando surge una situación imprevista, el soberano debe intervenir para restaurar el orden. En este sentido, la soberanía no consiste en seguir reglas, sino en decidir cuándo éstas ya no se aplican. Esta noción desafía el constitucionalismo liberal, que asume que las leyes e instituciones pueden funcionar independientemente del poder político. Teología política. Los fundamentos religiosos del pensamiento político moderno. El libro de Schmitt también argumenta que los conceptos políticos modernos son ideas teológicas secularizadas. Sugiere que, así como Dios fue visto una vez como la autoridad suprema en el pensamiento religioso, el soberano funciona como la autoridad última en la vida política. Esta comparación resalta la manera en que la autoridad política a menudo se justifica en términos cuasi religiosos, incluso en sociedades supuestamente seculares. Traza esta conexión teológico-política a través de ejemplos históricos, mostrando cómo los debates teológicos medievales sobre la omnipotencia divina influyeron en la teoría política moderna. Por ejemplo, así como el poder de Dios se entendía por encima de la ley natural, la autoridad del soberano está por encima de las normas jurídicas en tiempos de crisis. Esta analogía pretende exponer las suposiciones teológicas ocultas dentro de los sistemas políticos y jurídicos supuestamente neutrales. Para Schmitt, el intento del liberalismo de separar la política de la teología es tanto imposible como peligroso. Argumenta que la dependencia de la democracia liberal en normas abstractas y legitimidad procedimental ignora la realidad existencial de la toma de decisiones políticas. Sin una autoridad soberana clara, Schmitt advierte que las democracias liberales son vulnerables a la parálisis en tiempos de crisis. Crítica al liberalismo y la democracia parlamentaria. Una parte significativa de teología política se dedica a criticar la democracia liberal, que Schmitt considera débil e incapaz de tomar decisiones políticas decisivas. Sostiene que el énfasis del liberalismo en el debate, el proceduralismo y la neutralidad jurídica conduce a la indecisión. A diferencia de los regímenes autoritarios, que pueden actuar de manera rápida y decisiva,
Las democracias liberales están obstaculizadas por su compromiso con el pluralismo y la legalidad procedimental. Schmitt ve la democracia parlamentaria como un sistema obsoleto que no puede manejar las crisis políticas modernas. Argumenta que el auge de la política de masas y los conflictos ideológicos ha hecho ineficaz la deliberación parlamentaria. En lugar de producir decisiones políticas genuinas, los estados liberales generan interminables negociaciones y compromisos que no resuelven cuestiones políticas fundamentales. En su opinión, la verdadera soberanía requiere la capacidad de superar los obstáculos legales y burocráticos e imponer soluciones decisivas. Esta crítica al liberalismo está estrechamente vinculada a su argumento más amplio sobre la necesidad de una autoridad política. Ve el liberalismo como un intento de despolitizar cuestiones fundamentales al presentarlas como asuntos técnicos o legales en lugar de decisiones existenciales sobre el poder y la supervivencia. Sin embargo, Schmitt sostiene que la política no puede reducirse a mera administración, siempre implica conflictos fundamentales que requieren toma de decisiones soberanas. La influencia y el legado de teología política. Las ideas de Schmitt han tenido un impacto profundo y controvertido en la teoría política. Su énfasis en la soberanía y la excepción influyó en pensadores de todo el espectro político, desde teóricos autoritarios conservadores hasta críticos izquierdistas de la democracia liberal. Algunos académicos ven a Schmitt como un precursor de las críticas contemporáneas a la gobernanza neoliberal, que argumentan que los poderes de emergencia y la autoridad ejecutiva se han convertido en características centrales de los estados modernos. Sin embargo, la obra de Schmitt es también profundamente problemática debido a su asociación con la política autoritaria y fascista. Se unió al partido nazi en 1933 y proporcionó justificaciones intelectuales para las acciones del régimen. Esta asociación ha llevado a muchos académicos a considerar su crítica al liberalismo como inherentemente antidemocrática y peligrosa. A pesar de esta controversia, el análisis de Schmitt sobre la soberanía y el estado de emergencia sigue siendo altamente relevante. Sus ideas han sido aplicadas a discusiones sobre el poder ejecutivo en tiempos de crisis, desde las medidas de seguridad post-11S hasta las respuestas a la pandemia de COVID-19. Su concepto de excepción ha sido utilizado para analizar cómo los estados modernos justifican medidas extraordinarias en nombre de la seguridad. 6. Conclusión. Teología Política es una obra desafiante pero esencial para comprender el pensamiento político moderno. La afirmación de Schmitt de que la soberanía se define por la capacidad de decidir sobre la excepción cuestiona las visiones convencionales liberales y legalistas de la política. Su crítica a la democracia parlamentaria y al formalismo jurídico sigue generando debate, especialmente en tiempos de crisis política.